Hola, hola. Bienvenidos a la sentencia 1588 del 4 de junio del 2025, radicado 62422 y magistrada ponente, la doctora Miriam Ávila Roldán. Dentro del objeto de la decisión, aquí la Sala resuelve la impugnación especial interpuesta por el defensor de Carlos Alberto en contra de la sentencia del 18 de mayo del 2022 que profirió la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Buga. Esta decisión revocó la absolución del 10 de agosto del 2020 que emitió el Juzgado Primero Penal Municipal con función de conocimiento de Sevilla Valle del Cauca, y en su lugar el tribunal condenó a Carlos Alberto por primera vez como autor del delito de violencia intrafamiliar agravada. Los hechos se dan cuando Carlos Alberto, en los meses de julio a noviembre del 2017, convivió con su padre Héctor en un inmueble ubicado en Sevilla Valle del Cauca. Frente a este bien, o sea, frente a la casa, Carlos Alberto tenía la titularidad del derecho de disposición y su padre Héctor tenía el usufructo. Allí, Carlos Alberto desplegó una serie de actos de maltrato psicológico contra su padre, quien para esa fecha contaba con 78 años y una limitación en su movilidad derivada de la amputación de una extremidad inferior. Estos actos consistieron en limitarle el uso de ciertos espacios de la vivienda, botarle algunos utensilios de cocina y hacerle llegar notas con insultos como cochino, mantenido y ladrón. De otro lado, Carlos Alberto manipuló las tejas del techo de la habitación ocupada por Héctor, obstaculizó el ingreso por la puerta principal de la vivienda con la construcción de un muro y desprendió algunas barras de apoyo que facilitaban la movilidad de su padre. También ubicó un perro en el patio de la casa cerca al taller de apicultura usado por Héctor y no recogió sus desechos fisiológicos al punto que generaban fuertes olores al interior de la vivienda. Como antecedentes procesales, el 21 de noviembre del 2018, ante el Juzgado Segundo Penal Municipal con función de control de garantías de Sevilla Valle del Cauca, la Fiscalía General de la Nación le imputó a Carlos Alberto la autoría del delito de violencia intrafamiliar agravada, conducta descrita y sancionada en el artículo 229, inciso segundo del Código Penal, por recaer en una persona mayor de 60 años y con disminución física. El imputado no aceptó el cargo. El 18 de febrero del 2019, la Fiscalía presentó escrito de acusación, repartido al Juzgado Primero Penal Municipal con función de conocimiento de Sevilla. El 11 de marzo del 2020, la acusación fue formulada oralmente a Carlos Alberto por el comportamiento comunicado preliminarmente. La audiencia preparatoria tuvo lugar el 8 de julio del 2020 y el juicio oral y público el 4 de agosto siguiente. El último día fue anunciado el carácter absolutorio del fallo. El 13 de agosto de ese mismo año, el Juzgado de Conocimiento emitió la sentencia correspondiente y frente a esta, el apoderado de la víctima interpuso el recurso de apelación. El 18 de mayo del 2022, la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Buga revocó la decisión de primera instancia y en su lugar condenó al procesado por primera vez como autor del delito de violencia intrafamiliar agravada. El defensor interpuso impugnación especial, de la cual se dio traslado a los no recurrentes, quienes guardaron silencio. Conozcamos las sentencias de instancia. En la decisión de primera instancia, el Juzgado Primero Penal Municipal con función de conocimiento de Sevilla Valle del Cauca inicialmente apreció y valoró los testimonios practicados, extrajo conclusiones parciales y las articuló para definir el caso con decisión absolutoria. En tanto, en salvaguarda del principio de congruencia, los elementos aportados para él desbordaban el marco temporal fijado en la acusación y correspondían a una investigación previa que resultó archivada. En el análisis del testimonio del señor Héctor, señaló el juzgado
que el declarante dio cuenta de conductas que vulneraron sus derechos ocurridas a mediados del año 2013. A partir de ello, el ACUO determinó que los hechos mencionados por don Héctor fueron objeto de un pleito que culminó por vía de conciliación y de una actuación civil, sin que puedan ser retomados. También el ACUO sostuvo que el testigo hizo alusión a hechos ocurridos en el año 2017, relacionados con que el procesado le cerró el portón y le rompió el entejado para ocasionarle daños a su padre, y que la violencia se presentó porque su hijo no consentía una relación sentimental que tuvo en su momento, pero que una juez le dijo a su hijo que él en su casa podía hacer lo que quisiera, que la víctima era libre de disponer de su casa y sobre todo tener la relación que él quisiera. De allí el juez dedujo que eso se discutió, se debatió y legalmente o formalmente se solucionó en otra jurisdicción. Del testimonio rendido por la psicóloga Eliana, adscrita a la Comisaría de Familia de Sevilla Valle del Cauca, quien llevó a cabo visita al inmueble habitado por la víctima en el mes de septiembre del 2017, dedujo el juez que si bien ilustró que las condiciones de la vivienda no eran aptas, no se percató de la dinámica familiar y por ello no era dable concluir la existencia del maltrato. La juez de primera instancia echó de menos una valoración psicológica que permitiera conocer si efectivamente el denunciante tenía rasgos de afectación en su autoestima o lesiones a nivel de la psiquis a causa de lo evidenciado en la visita. Respecto a los testimonios del señor Jaime y Fernando, como nieto e hijo del afectado respectivamente, la ACUO afirmó que no expusieron escenarios directamente percibidos por ellos, a partir de los cuales pudiese establecer la existencia del maltrato. Reseñó los testimonios de descargo rendidos por Carlos Alberto y Nidia Elena. De estos, extractó que el procesado, en el mes de noviembre del 2017, decidió irse de la vivienda que hasta ese momento compartía con su padre Héctor. Para verificar el margen temporal en el cual se describió la presunta ocurrencia de la conducta punible, retomó lo establecido por la Fiscalía en la formulación de acusación. De acuerdo con esta, anotó que desde el mes de julio del 2017, pese a una conciliación celebrada en diciembre del 2016, Carlos Alberto continuó maltratando psicológicamente a su progenitor, quien contaba con 78 años de edad y una situación de discapacidad, con actos degradantes, ofensivos e intimidantes. Estos actos consistían en la instalación de obstáculos en la puerta de acceso al inmueble, retiro de barras de seguridad y pasamanos e imposibilidad de ingreso a otras habitaciones. Además, el señor Héctor tuvo que dormir cerca de 3 meses en el suelo, debido a que por un daño en el techo sus enseres se mojaron. También le entorpeció el desarrollo de su labor como apicultor, al dejar un perro en el patio y no asear la zona donde éste permanecía. Adicionalmente, no permitía el ingreso de sus hijos y nietos, ni de empleadas domésticas. Hecho el anterior recuento, la juez identificó la fecha de la formulación de imputación, el 21 de noviembre del 2018, como el hito hasta el cual se extendió la conducta atribuida a Carlos Alberto. Reiteró entonces el ACUO que lo ventilado en el juicio oral y público en punto de comportamientos anteriores a los hechos no podía ser objeto de verificación por la judicatura y en los extremos temporales fijados por la Fiscalía no se aportaron actividades investigativas tendientes a demostrar un daño psicológico, ni ninguna otra dirigida a verificar si en ese período se ejercieron actuaciones constitutivas de maltrato. En ese orden, por ausencia de acreditación de los hechos, absolvió a Carlos Alberto. Ya adentrándonos en la sentencia de segunda instancia, la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Buga, para empezar, fijó como probado el parentesco entre Héctor y el procesado, quienes como padre e hijo, desde junio del 2017 y hasta noviembre de ese mismo año,
vivieron en un inmueble ubicado en el municipio de Sevilla, Valle del Cauca. Al abordar la valoración probatoria consignada en el fallo de primera instancia, el ADCUEN advirtió que el testimonio de Héctor no fue examinado en debida forma por dos razones. De un lado, la falladora de primer nivel desconoció que en asuntos de esta naturaleza la víctima es el único testigo directo. Y de otra parte, el afectado es una persona de la tercera edad que en el interrogatorio no escuchó bien. Y en ese orden, la comprensión de algunas preguntas fue casi nula, lo que generó respuestas confusas. Señaló entonces que esas dificultades no llevaban a desechar las manifestaciones del declarante, las cuales apreció. De lo relatado por el señor Héctor, destacó que éste narró que su hijo le hacía la vida imposible y desplegaba comportamientos indolentes para perturbarlo y fastidiarlo. Se detuvo el tribunal en que la víctima indicó que su hijo quitó las tejas de su habitación para que sus pertenencias se mojaran, lo cual se presentó en el año 2017. Complementó lo anterior con lo dado a conocer por la psicóloga Eliana, quien llevó a cabo una visita domiciliaria el 11 de septiembre del 2017 y observó que en el techo del cuarto se hacía evidente una humedad. Agregó que esa situación, conforme a lo señalado por la citada profesional, obedeció a que el procesado corrió las tejas del cuarto porque así se lo dio a conocer la víctima. Encontró convergente ese aspecto con lo declarado por Jaime Hernán, como nieto de la víctima, quien afirmó que al ir a la vivienda en el año 2017 observó que las tejas habían sido corridas. Retomó las manifestaciones del afectado en lo relativo a que su hijo obstaculizó la puerta principal de ingreso a la vivienda para generar mayor incomodidad, dada su situación de discapacidad. Ese hecho también lo ubicó en el año 2017 con sustento en lo relatado por la psicóloga Eliana y los familiares de la víctima, Jaime y Fernando. Puntualizó que si bien el procesado, al renunciar a su derecho a guardar silencio y rendir testimonio, afirmó que la puerta nunca estuvo obstruida, esa circunstancia fue directamente corroborada por la profesional Eliana cuando acudió al inmueble el 11 de septiembre del 2017. También el ADCUEN dio credibilidad a lo dicho por la víctima en cuanto a que era apicultor y tenía su taller en un cuarto ubicado al lado del patio, donde procesaba la miel, pero que su hijo Carlos Alberto, con la única intención de incomodarlo y perturbarlo, llevó un perro, lo ubicó allí y no le recogió los excrementos. Por esa situación, Héctor no continuó procesando la miel en dicho lugar. El Tribunal Superior halló corroborado todo lo anterior con el informe de la visita domiciliaria y la declaración de la psicóloga a la cual ya se ha hecho mención. En cuanto a que el procesado intentó excusarse diciendo que no sabía hacerle aseo al animal, no halló esa expresión conforme a las reglas de la experiencia y la sana crítica, porque lo mínimo que debe hacer una persona que tiene una mascota en casa es recogerle los desechos y excrementos. Tampoco encontró creíble la exposición de Carlos Alberto en cuanto a que su padre muy seguramente quitó las barras de apoyo para el día de la visita domiciliaria, pues el único afectado sería el mismo Héctor. Sumó a que la casa contaba con cámaras de seguridad y, siendo ello así, cuestionó que el acusado no hubiese visto quién y cómo las retiró. Hizo énfasis en que el señor Héctor, como víctima, indicó que su hijo, Carlos Alberto, lo trataba de manera despectiva, lo humillaba y le decía que era un cochino, mantenido, ladrón, que hacía su vida fuera prácticamente miserable, incluso que en oportunidades le tiraba la comida a la basura. Lo anterior, el tribunal lo encontró confirmado con los testimonios de Jaime y Fernando. Respecto a la circunstancia específica de agravación punitiva prevista en el inciso segundo del artículo 229 del Código Penal, determinó su estructuración en tanto para la fecha de los hechos, la víctima, el señor Héctor, era mayor de 60 años y tenía una discapacidad por la imputación de una extremidad inferior. En tales condiciones, el ADCUEN
halló probado más allá de toda duda razonable que de junio a noviembre del 2017, el aquí procesado Carlos Alberto desplegó actos de maltrato psicológico contra su padre. Ese trato despectivo, humillante, tendiente a incomodar y ridiculizar a Héctor, afectó su psiquis, en la medida que el señor ya no podía vivir tranquilo en su casa, que es justamente donde el ser humano experimenta armonía. En la dosificación de la pena, el tribunal le impuso al señor Carlos Alberto 72 meses de prisión e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por el mismo lapso. Por expresa prohibición del inciso segundo del artículo 68A del Código Penal, negó al señor Carlos Alberto el acceso a la suspensión de la ejecución de la pena y la prisión domiciliaria. Puntualicemos ahora en la impugnación especial. La defensa técnica, para empezar, acepta el marco temporal expuesto en el fallo de condena, esto es de junio a noviembre del 2017. El defensor aborda cada una de las acciones que la segunda instancia determinó como probadas y constitutivas del delito de violencia intrafamiliar, con miras a cuestionar la valoración probatoria que llevó a concluir su existencia. En primer lugar, en cuanto al daño de las tejas ubicadas en la habitación de la víctima, señala el abogado que lo único concluyente fue el arreglo que observó la psicóloga Eliana, sin que los demás testimonios permitieran establecer que el procesado fue quien dañó o desenganchó la teja, porque pudo ocurrir por múltiples circunstancias. En segundo término, respecto a las dificultades de ingreso a la vivienda, asegura que ello obedecía a que en el parqueadero se encontraba el vehículo de la víctima, como lo declaró la señora Eliana, sumado a que las modificaciones que se asegura fueron realizadas en el inmueble, acorde con una valoración conjunta de las pruebas, obedecían a obras inconclusas, previas al lapso en el cual se ubican los hechos jurídicamente relevantes y objeto de una conciliación previa. Como tercer aspecto, toca lo relativo a la presencia del perro en el inmueble. Cuestiona la falta de determinación del tiempo aproximado durante el cual ello sucedió y el grado de incomodidad generado. Además, expone que los testigos de cargo tienen una impresión del canino distinta a la de la víctima. El cuarto tópico objeto de disenso tiene que ver con el presunto retiro de los soportes de ayuda, que no encuentra acreditado porque la psicóloga Eliana no dio cuenta de que éstas existieran y hubiesen sido retiradas. Asegura que ello no fue analizado por la segunda instancia y su representado no se enteró de la visita adelantada para aportar los videos de las cámaras respectivas. Adicionalmente, el defensor anota que sí es viable que la víctima, o sea el señor don Héctor, retirara los soportes, porque pese a la limitación física, no era una persona discapacitada. De ser así, no le sería posible adelantar su oficio en diferentes veredas del municipio de Sevilla, Valle del Cauca. Expone el abogado una serie de circunstancias que le permiten arribar a la conclusión, según la cual la víctima, o sea el señor Héctor, estaba preparado para la visita de la servidora de la comisaría de familia, o sea de la doctora Eliana, lo que le permitió crear las situaciones advertidas. Agrega, su representado no fue notificado de la realización de esta y por esa razón no asistió para hacer las aclaraciones pertinentes. De otro lado, de cara a la causal específica de agravación punitiva prevista en el inciso segundo del artículo 220 de la Ley 906 del 2004, el defensor califica de flagrante desatino que la segunda instancia asumiera la limitación física de la víctima como discapacidad. Desde su lectura del caso, el ADCUEN dio por probados hechos que en realidad no lo están. Las acciones en las cuales se fundó la condena no denotan un ánimo direccionado a colmar la conducta del delito de violencia intrafamiliar. De ahí que el comportamiento no es típico. Y en forma subsidiaria alega la estructuración de una duda razonable que en aplicación del principio de indubio pro reo debe resolverse a favor del procesado. Solicita entonces la revocatoria del fallo de segundo grado y en su lugar dictar absolución en favor de Carlos Alberto
por el delito de violencia intrafamiliar agravada. Pasemos a las consideraciones de la Corte y en principio sobre su competencia. La Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia es competente para conocer la impugnación especial presentada por la defensa técnica contra la sentencia proferida el 18 de mayo del 2022 por la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Buga, conforme lo expuesto en el numeral segundo del artículo 235 de la Constitución Política, modificado por el Acto Legislativo 01 del 2018 y los lineamientos plasmados en la Providencia AP 1263 del 3 de abril del 2019, dictada al interior del radicado número 54215. En segundo punto, entramos al planteamiento del problema jurídico y la estructura de la decisión. El recurrente critica, recordemos, el ejercicio de valoración probatoria, a partir del cual el Tribunal Superior determinó que los comportamientos comunicados por el ente acusador existieron y fueron desplegados por Carlos Alberto con la intención de maltratar a su padre. También recordemos que el defensor cuestiona que la situación de discapacidad de la víctima fue derivada de una limitación física, y así se diera aplicación al agravante previsto en el inciso segundo del artículo 229 del Código Penal. Los reparos que él hace apuntan al alcance dado a los testimonios de cargo, en particular el rendido por la psicóloga Eliana, quien el 11 de septiembre del 2017, como servidora de la Comisaría de Familia de Sevilla, Valle del Cauca, llevó a cabo una visita en el inmueble habitado por la víctima y el procesado. En ese sentido, a la Sala le corresponde establecer si el análisis de credibilidad de los medios de prueba comporta corrección jurídica y luego de ello ratificar o decantar los hechos jurídicamente relevantes acreditados en la condena impugnada. Precisado lo anterior, la Sala someterá a verificación la subsunción que de estos realizó la segunda instancia en el delito de violencia intrafamiliar agravada, puntualmente si son o no constitutivos de maltrato psicológico. Con tal proyección, la Sala recordará la estructura típica del delito de violencia intrafamiliar y hará una aproximación al concepto de maltrato psicológico. En ese marco, abordará el caso en concreto. Abordemos entonces el delito de violencia intrafamiliar. El texto original del artículo 229 del Código Penal tipifica la violencia ejercida al interior del núcleo familiar y con la modificación introducida por la Ley 1142 del 2007, que se mantuvo con la Ley 1850 del 2017, este reproche fue ampliado con miras a imponer la misma pena a quien, sin ser miembro del núcleo familiar, ejecuta la conducta estando encargado del cuidado de uno o varios miembros de una familia en su domicilio o residencia. La Sala, a través de su jurisprudencia, entre otras, en la CSJSP 489 del 2025, radicado 62873, ha establecido como principales características de la conducta punible las siguientes. Primero, el bien jurídico protegido es la unión familiar. Segundo, los sujetos activo y pasivo son calificados, en cuanto uno y otro deben o debieron ser miembros de un mismo núcleo familiar. Entendiendo este concepto en su sentido amplio, esto es que incluso puede ser sujeto activo quien, no teniendo ese carácter, esté encargado del cuidado de uno o varios miembros de la familia en su domicilio o residencia. El ingrediente normativo núcleo familiar que integra el tipo penal de violencia intrafamiliar debe ser comprendido a la luz del ordenamiento extrapenal, constitucional, civil y de familia, y es el que califica a los sujetos activo y pasivo de dicho comportamiento. Como tercer punto, el verbo rector remite a maltratar física o psicológicamente, que incluye agresiones verbales, actos de intimidación o degradación. Cuarto, es de modalidad dolosa. Por lo tanto, el agente debe cometer la conducta punible con conocimiento de los hechos constitutivos de la infracción penal
y con voluntad de su realización conforme al artículo 22 del Código Penal. Como quinto punto, es subsidiario, en cuanto solo está reprimido con la consecuencia punitiva fijada para él en la ley, siempre que la conducta no constituya delito sancionado con pena mayor. Y como último y sexto punto, no precisa de un comportamiento reiterado y prolongado en el tiempo del agresor sobre su víctima, pues bien puede ocurrir que se trate de un suceso único, siempre que tenga suficiente trascendencia como para lesionar de manera cierta y efectiva el bien jurídico de la unidad y armonía familiar, circunstancia que debe ser ponderada en cada asunto. Y finalmente, según lo dispone el inciso segundo del artículo 229 del Código Penal, el delito se agrava cuando la conducta recae sobre un menor, una mujer, una persona mayor de 60 años o que se encuentre en incapacidad o disminución física, sensorial y psicológica o quien se encuentre en estado de indefensión. Detengámonos ahora en el maltrato psicológico. Acerca del maltrato psicológico como una de las formas en las cuales puede presentarse la violencia intrafamiliar, en anterior oportunidad, en particular en la CSJSP 213 del 2023, radicado 59805, la Corte precisó que se configura maltrato psicológico y por ende violencia intrafamiliar aquellos casos en los que una persona provoca a otra de manera intencional dolor emocional, angustia, miedo o sufrimiento. Es una clase de violencia catalogada como invisible, derivada del uso regular y deliberado de palabras o acciones no físicas para debilitar, herir, manipular o asustar mental y emocionalmente a una persona, que agrede la estabilidad de la víctima en dichas áreas y su dignidad a través de la intimidación, culpabilización o desvalorización, los insultos, el menosprecio, la falta de respeto en público o en privado, las amenazas, la humillación, el chantaje, los gritos, las burlas, entre otros actos. Además de las consecuencias que trae consigo, es necesario poner de relieve que el maltrato psicológico es un proceso violento en sí mismo, caracterizado por... De acuerdo a Cuellar, Hernández y Magro, en su libro El maltrato psicológico, causas, consecuencias y criterios jurisprudenciales, el problema probatorio. El maltrato psicológico se caracteriza por un conjunto heterogéneo de actitudes y comportamientos, en todos los cuales se produce una forma de agresión emocional, mucho más sutil y difícil de percibir, detectar, valorar o demostrar que el maltrato físico. Suele manifestarse como un cuadro sistemático, gradual y angustioso. Algunos autores definen la violencia psicológica como una serie de actitudes en las cuales el agresor busca dominar y someter a una persona por medio de sus emociones. Este tipo de violencia muchas veces se encuentra invisibilizada y puede reconocerse a través de sus manifestaciones como enfermedades y desestructuración psíquicas, enfermedades psicosomáticas, depresión, entre otras. De acuerdo con Asensi 2008, tiene como elementos el abuso verbal, económico, el aislamiento, la intimidación, las amenazas, el desprecio y el abuso emocional, negación, minimización y culpabilización. Además, según Artavia 2013, se caracteriza por infundir temor. De otra parte, se agrega que aquellas personas que han experimentado abusos muchas veces son privadas de necesidades básicas como descanso o alimentación. Esta tipología de maltrato no ataca la integridad física del individuo, sino su integridad moral y psicológica, su autonomía y desarrollo personal. Se materializa a partir de constantes y sistemáticas conductas de intimidación, desprecio, chantaje, humillación, insultos y o amenazas de todo tipo.
como puede presentarse a través de una gama de conductas, se muestra útil su clasificación a partir de algunos rasgos compartidos por el tipo de comportamiento desplegado por el agresor. En ese sentido, la violencia en su modalidad psicológica proviene de maltrato verbal, aislamiento, control, intimidación, abuso emocional, indefensión aprendida o abuso económico. Todos estos apuntan a generar en la víctima un estado de desesperación, malestar, desorientación, a efectos de que renuncie o abandone el ejercicio de sus derechos o libertades. Ha sido analizada mayoritariamente entre parejas en las cuales las víctimas son mujeres, y allí ha tenido marcada influencia el fenómeno denominado como gaslighting. Sin embargo, varias de las conclusiones a las cuales se ha arribado en ese campo son perfectamente aplicables a otros tipos de relaciones en las que predomina el maltrato psicológico. En ese ámbito, la lógica del maltrato psicológico ha sido explicada de la siguiente manera. Los actos de violencia van conformando una telaraña paralizante que conduce a la víctima al agotamiento físico y mental, a la destrucción de su autoestima y de su subjetividad, que finalmente la llevan a asumir las normas y la versión de la realidad impuestas por su agresor. El objetivo es el sometimiento de la víctima mediante estrategias de control, dominio, culpabilización y aislamiento. A continuación, cuando el afectado llega a la situación de dependencia emocional del maltratador, puede normalizar la violencia e incluso negar el maltrato evidente o minimizar los hechos. También se ha dicho que a pesar de que quienes la experimentan la consideran como la más lesiva, paradójicamente es la menos reconocida a nivel social, judicial e incluso sanitario. La dificultad para definirla, dónde establecer su umbral y de qué manera medirla pueden llegar a convertirla en la más impune. Importa resaltar que en sus diferentes manifestaciones, la violencia trae implícito un ejercicio de poder que impulsa al agresor a generar la situación de abuso. A nivel intrafamiliar, suele tener aparición en relaciones conocidas como de roles complementarios, elemento útil para identificar los casos de violencia psicológica. Con la visibilización del desequilibrio de poder que suele presentarse en esas relaciones complementarias, es dable establecer la intención de dominio que orienta los comportamientos del agresor y de tal modo poner en contexto el maltrato psicológico. Además, es importante conocer la dinámica que predomina entre víctima y victimario, a efectos de determinar esa relación de poder. Se reitera, presenta particular utilidad en eventos de maltrato psicológico, pues es una herramienta que permite articular las conductas en un contexto específico. Todo lo anterior adquiere relevancia para el ejercicio de la acción penal, en tanto a los servidores judiciales les corresponde actuar con la diligencia debida para captar, desde cada rol, en toda su dimensión y complejidad, los casos que presenten características de maltrato psicológico. A partir de ello, en cada una de las fases, procurar una aproximación amplia que corresponda de la mejor manera a la satisfacción del derecho a la tutela judicial efectiva en cabeza de las víctimas. Llegamos ahora al caso en concreto. Para comprender la arista fáctica del asunto con la mejor corrección, cabe precisar que en la comunicación de los cargos, en las audiencias de formulación de imputación y acusación, la Fiscalía dio a conocer los hechos previos a aquellos por los cuales se adelanta esta acción penal. Ello a modo de antecedentes, sin que en sí mismos se identifiquen con los supuestos de hecho que gobiernan este caso. Es un tópico relevante porque el juzgado de primera instancia no hizo esa distinción y asumió que los hechos previos al año 2017 eran objeto de reproche en esta acción penal cuando ello no es así. Para los efectos que aquí importan,
El ente acusador delimitó que ante la ocurrencia de algunos actos presentados entre julio a noviembre del 2017, mas no desde junio del 2017 como erróneamente se expone en el fallo de segundo grado, la víctima formuló una nueva denuncia con ocasión de la cual surge este proceso penal. Los hechos de esta denuncia son los que, en estricto sentido, constituyen el fundamento fáctico del cargo de violencia intrafamiliar agravada y se relacionan con que Carlos Alberto, primero, le impide a la víctima el usufructo del bien en el cual habitan. Segundo, en la habitación en la cual le permite dormir, le quitó las tejas para que sus pertenencias se mojen. Tercero, botó algunos utensilios de cocina. Cuarto, desprendió los pasamanos y las barras de seguridad instaladas en las escaleras y en el servicio sanitario para que Héctor se movilizara en forma segura. Quinto, entorpeció el ejercicio del oficio de apicultor al desentechar una parte en la cual se encontraban las abejas y ubicó cerca de ese lugar un perro al cual no le recoge sus desechos fisiológicos. Sexto, obstaculizó el ingreso al inmueble y quinto, se refirió a Héctor con palabras soeces y le hizo llegar notas con insultos. El Tribunal Superior halló acreditados los comportamientos y, acorde con la acusación, los calificó como constitutivos de violencia intrafamiliar agravada. En la impugnación especial, el defensor expone una visión de los medios de prueba con base en la cual no estaría probado que su representado hubiese desplegado los referidos actos. Para contextualizar los cuestionamientos de la defensa, es necesario puntualizar que Carlos Alberto residía junto a su padre en la vivienda ubicada en Sevilla, Valle del Cauca. Tras el deceso de su progenitora, el derecho de disposición del inmueble fue asignado al procesado, mientras que el uso y goce quedó bajo la titularidad de su padre Héctor. Allí continuaron conviviendo Carlos Alberto y Héctor para la fecha en la cual se fijaron los hechos jurídicamente relevantes. Ahora bien, el apelante en sus críticas no cuestiona en forma directa la credibilidad asignada por el adjuen al testimonio de Héctor, el cual es eje del fallo de reproche. El defensor pareciera inclinarse por el razonamiento según el cual un solo testimonio resulta insuficiente para fundar una condena. Como reiteradamente lo ha sostenido la jurisprudencia, entre otras en la CSJSP 924 del 2025, radicado 63-202, el grado de veracidad de la prueba testimonial no depende del número de testigos, sino de la confiabilidad o credibilidad que su relato irradie, una vez sometido a las reglas de la sana crítica. Y es que la Corte ha decantado una pacífica jurisprudencia de acuerdo con la cual la regla testis unus, testis nullus, o sea, un solo testigo, testigo nulo, esa regla se encuentra reevaluada porque el sistema de valoración probatoria en materia penal no está sustentado en una tarifa legal. De tal suerte que la acreditación de un hecho no depende del número de testigos que lo afirman, sino de las condiciones personales, facultades de aprehensión, recordación y evocación del declarante, de su ausencia de interés en el proceso o de circunstancias que afectan su imparcialidad, y demás particularidades de las que pueda establecerse la correspondencia y verosimilitud de su relato. El apelante pasa por alto que el señor Héctor relató en el juicio oral y público que en el año 2017 denunció a su hijo Carlos Alberto porque en forma reiterada emprendió diferentes comportamientos en su contra. Ya él me cerró el portón de la casa, le puso otro portón donde rompió una pared, me cerró la entrada a la casa, de todo, y donde se produjo el rompimiento del entejado para que se mojara la cama y se perdieran otras cosas ahí.
Eso tuvo una repetición de hechos que la realidad es que ya no los puedo enumerar, ya hace tiempos. En todo caso, el cierre del portón, eso me afectó enormemente. Y la amenaza que hubo de él cuando apareció las informaciones de que en cualquier momento yo aparecía en un costal o en una estopa. No sé en qué sería eso, pero yo me llené de temor y todo. Igualmente, señaló que su hijo llevó un perro que permanecía en el patio de la casa. Para que me hiciera dar miedo y no salir al solar a extender la ropa, me prohibió la salida al solar también. Ese perro lo llevó él allá expresamente para que me hiciera aburrir en la casa, para incomodarme ahí en la casa. Era una estrategia de él, porque los fines de él eran sacarme de la casa. Entonces él llevó ese perro, y no solamente con el perro, sino con los otros daños que hizo. Yo le ponía la mano a la puerta, y ahí mismo el perro se me tiraba. A solicitud del delegado de la Fiscalía, el testigo reconoció una nota elaborada por el procesado, en la cual este último le pedía a su padre que desocupara el garaje porque lo usaría como una oficina, y se dirigía a aquel con insultos como: ¿también tengo que mantenerlo de servicios y garaje? Cochino, báñese primero antes de hablar. Ladrón, mantenido. Durante el contrainterrogatorio, la defensa ahondó frente a algunos aspectos relacionados con el oficio de apicultor y rutina de trabajo del declarante, sin refutar ninguna de las respuestas proporcionadas ante las preguntas de la Fiscalía. Como lo destacó el Tribunal Superior, debido a algún grado de disminución en la audición del señor Héctor, por momentos se le dificultó la comprensión de los interrogantes, pero al margen de esa particularidad, conocía las razones por las cuales compareció al debate probatorio y estaba ubicado temporal y espacialmente. Es un testimonio que resulta creíble en el entendido que dio cuenta de los sucesos que recordaba a través de un lenguaje espontáneo, con una estructuración clara de sus ideas. Si bien la víctima no precisó la fecha exacta de los sucesos, es apenas comprensible si se tiene en cuenta que rindió testimonio el 4 de agosto del 2020, aproximadamente 3 años después de la ocurrencia de los hechos, cuando contaba con 81 años de edad. Y todo indica que las conductas de maltrato eran reiterativas. De todas maneras, bajo las pautas de la directora de la audiencia y las explicaciones del delegado de la Fiscalía, el señor expuso que los referidos hechos se presentaron en el año 2017. La Corte extrae de este medio de prueba que en el inmueble compartido por el acusado y la víctima, padre e hijo, para la fecha de los hechos, el procesado Carlos Alberto generó una serie de modificaciones locativas que incidían directamente en la forma como la víctima, o sea su padre, se relacionaba con el entorno, con miras a minimizar su desarrollo personal. Su padre, la víctima, percibió lo anterior como una dinámica para aburrirlo e incomodarlo, con miras a que abandonara la vivienda, a lo cual se suma que el acusado usó términos despectivos para referirse al agraviado a través de notas. Otro de los medios de prueba con significativo aporte de conocimiento para la construcción argumentativa de la segunda instancia es la declaración de la doctora Eliana, quien en juicio oral y público ilustró acerca de las características de la vivienda para el 11 de septiembre del 2017, cuando ella, como servidora adscrita a la Comisaría de Familia de Sevilla Valle del Cauca, llevó a cabo una visita. En esencia, la testigo señaló que el ingreso a la vivienda debía realizarse por el garaje, pues la puerta de la entrada principal estaba obstruida con muros de cementos y que desde que entró a la vivienda percibió un fuerte olor a orina perro.
También ella describió la distribución del inmueble e indicó que el uso de este por parte de Héctor se reducía a una habitación, porque las demás se encontraban bajo llave. Igualmente, ella expuso que el baño y las escaleras carecían de barras de apoyo para la adecuada movilidad del señor Héctor, pero se evidenciaba que en su momento sí se contó con estas, pero probablemente fueron arrancadas. Agregó que durante el recorrido se percató de la existencia de cámaras de video para la vigilancia del lugar. Es importante destacar que la testigo dio a conocer que el señor Héctor le manifestó que días antes las tejas del techo de la habitación por él ocupada fueron desplazadas por su hijo, con el objetivo de que el agua lluvia ingresara y sus pertenencias se mojaran. Por esa situación, la testigo observó una humedad que era evidente en esa habitación. Para la corte, esta declarante es imparcial frente a los hechos, sin que se observe ninguna razón que ponga en duda que desplegó su labor en forma objetiva y plasmó en un informe aquello que tuvo la oportunidad de percibir el 11 de septiembre del 2017, fecha que se ubica en los límites temporales de los hechos jurídicamente relevantes. La defensa técnica, en términos generales, no cuestiona esas características o modificaciones de la vivienda, pero pone en entredicho que estas últimas hubiesen sido realizadas por su representado con la finalidad de generar molestias a su padre. En esa crítica, como antes se vio, el impugnante no hace expreso un cuestionamiento a la credibilidad otorgada por el Tribunal Superior al testimonio de la víctima. La sala reitera que aquel ofreció un relato creíble y fue enfático en señalar que su hijo, Carlos Alberto, rompió el entejado de su habitación y obstruyó el ingreso a la casa con la construcción de un muro. Y así no se hubiesen precisado las circunstancias en las cuales tales sucesos tuvieron ocurrencia, esa cuestión obedece a que no se formularon preguntas en ese específico tópico. Se trató de insuficiencias en la formulación del interrogatorio, mas no en el interrogado. Adicionalmente, los testigos Jaime y Fernando dieron a conocer hechos que le permiten respaldar el señalamiento de la víctima. El primero, o sea, Jaime, aseguró que tuvo la oportunidad de ver que los remaches de las tejas estaban sueltos como si hubiesen sido a propósito. Y el segundo, Fernando, desde su experiencia como maestro de construcción, se percató de los muros construidos por su hermano como impedimento para que su padre ingresara a la casa. Puntualmente, el último testigo mencionado, o sea, Fernando, señaló que estaba presente cuando su hermano construyó el muro que obstruía la entrada y dio cuenta de otros sucesos, como que su hermano le botó a su padre los utensilios de cocina. En sus palabras, al referirse en general a la situación, Fernando expresó que Carlos Alberto le hacía la vida imposible a su papá y en alguna oportunidad, cuando le pidió que lo dejara en paz a su progenitor, aquel le dijo que mandaba a picar a su papá y lo mandaba en bolsas plásticas. Si bien estos testigos manifestaron algunas diferencias con el procesado, apenas obvias por el comportamiento que observaban frente a su consanguíneo, esto no se traduce en una fuerte animadversión. Sus respuestas fueron puntuales y las relacionaron con un contexto específico que explica las razones por las cuales estuvieron en condiciones de percibir lo relatado. Al narrar las situaciones que ellos presenciaron, fueron moderados al referirse al procesado y frente a los hechos que no les constaban en forma directa, así lo dieron a conocer. De otra parte, tras renunciar a su derecho a guardar silencio, el procesado Carlos Alberto rindió testimonio. En ese escenario, narró que tras el fallecimiento de su madre, con la anuencia de sus hermanos, asumió el crédito hipotecario de la vivienda e inició una serie de modificaciones acordes con su situación, porque debido a una lesión de columna tenía dificultades para caminar. Adicionalmente, para su seguridad y compañía, llevó un perro de la raza Golden Retriever, que ubicó en el patio de la casa. En sus palabras:
Al comienzo hubo dificultades con el Golden porque yo no sabía cómo se manejaba. El horario del perrito hacer necesidades. La vecina me dijo cómo debía cuidarlo. Y así con el tiempo no hubo problema de olores. Problemas de nada. De otro lado, calificó la relación con su padre como distante porque su mamá no la iba muy bien con su papá por el trato que aquel le proporcionaba. Señaló el procesado que compró las barras de apoyo para sujetarse, de lo cual también se beneficiaba su padre, y al interrogarle acerca de lo ocurrido con estas, él sostuvo: Doctor, no sé si mi papá las quitó el día de la visita con la psicóloga y por la noche antes de que yo llegara volvió y las colocó. No sé. Igualmente, aseguró que se presentaron inconvenientes con su padre por la propiedad de la vivienda y a raíz de ello dejó unas obras inconclusas e instaló 3 cámaras de seguridad. Si bien el procesado buscó justificar sus actos al interior de la vivienda, varias de sus explicaciones no resultan creíbles. En primer lugar, no se ajusta a las reglas de la experiencia que un adulto, como parte de los cuidados y responsabilidades que asume frente a su mascota, ignore que debe mantener las condiciones de salubridad del espacio, con hábitos básicos como lo es la recolección de sus excrementos. En segundo término, al margen de que hubiese llevado a cabo algunas remodelaciones y éstas se encontraran inconclusas, tanto Fernando como la psicóloga que realizó la visita y la misma víctima coinciden en señalar que el ingreso por la puerta principal estaba obstruido, situación que no era casual porque coincide con otros actos de similar alcance que vistos en forma articulada arrojan un patrón desarrollado por Carlos Alberto con la finalidad de intimidar e incomodar a la víctima. Respecto del señor Héctor, muy seguramente retiró las barras de apoyo para el día de la visita. Es una afirmación que Carlos Alberto realizó a modo de conjetura, tras manifestar que ignoraba lo ocurrido con estas. Si de un escenario de probabilidades se trata, para la sala es más probable que los soportes los hubiese retirado el acusado, porque era quien realizaba los cambios al interior de la vivienda, y no resultaría tan perjudicado como lo hizo su padre con el retiro de estas. A más de que, como lo denotó la segunda instancia, al haber instalado las cámaras de seguridad, pudo detectar lo sucedido con las barras de apoyo o echarlas de menos e indagar acerca del particular. En ese tópico, cabe precisar que la tesis del recurrente, según la cual la víctima manipuló las condiciones de la vivienda para recibir la visita y recrear un conflicto de mayor gravedad, carece de trascendencia. Las cuestiones de higiene percibidas por Eliana en la cocina, sala, baño y habitación no hacen parte de los hechos jurídicamente relevantes. Y lo relacionado con la falta de recolección de los desechos de la mascota fue reconocido por el procesado en su testimonio. Un análisis conjunto de los medios de prueba permite advertir que Carlos Alberto llevó a cabo diferentes actos para disminuir las condiciones de habitabilidad de la vivienda en la cual residía con su padre. No consistieron en adecuaciones locativas neutrales, por el contrario, estaban orientadas a reducir, perturbar y menguar el uso de la vivienda hacia la víctima, lo cual profundizó su situación de vulnerabilidad, debido a que este era un adulto mayor con limitaciones en su movilidad conocidas por el procesado. Esos comportamientos, junto con los insultos a través de escritos, generaron un ambiente hostil que carecía de las condiciones de seguridad y comodidad necesarias. Ese ambiente perjudicial para la calidad de vida de la víctima fue percibido tanto por la víctima como por su hijo Fernando y su nieto Jaime. Un elemento común en los comportamientos desplegados por Carlos Alberto es su incidencia negativa en el entorno habitado por su padre, debido al nivel de exposición de la víctima en ese ámbito, pues era su hijo quien ejercía múltiples actos de disposición y en sí controlaba las condiciones de la vivienda, con una marcada tendencia
a minimizar el uso del espacio para la satisfacción de las necesidades básicas de la víctima. No pasa desapercibido que la relación de poder subyacente tenía que ver con los derechos que uno y otro ejercían en el inmueble. Ese era el trasfondo del conflicto. El procesado hizo notoria su posición dominante a partir de actos dirigidos a afectar el entorno inmediato de la víctima y, de esa forma, a anteponer su derecho de disposición frente al usufructo que tenía a su favor el señor Héctor, con la consecuente lesión de la armonía que debía prevalecer en la relación con su progenitor. Aunque el concepto de un experto en psicología hubiese reportado utilidad y enriquecido a nivel probatorio el asunto, no puede exigirse una prueba pericial para constatar el maltrato psicológico. En tanto, se estaría creando una inadmisible tarifa legal contraria a la libertad probatoria arreglada en la Ley 906 del 2004. En ese tópico, es oportuno anotar que la testigo Eliana, pese a que no acudió al juicio como perito por sus conocimientos en psicología, afirmó que el espacio en el cual se desenvuelve el día a día de una persona, ese espacio juega un rol relevante a nivel de salud mental. Y de cara a lo por ella observado en la visita, pudo advertir que el uso de los espacios que hacía la víctima era limitado por el acusado. Precisamente, al tratarse de maltrato psicológico, la perturbación no era causada a través de interacciones directas de Carlos Alberto con su padre. Lo hizo a través de intervenciones en la vivienda y notas insultantes que afectaban el bienestar de su padre, como este último lo denotó al rendir testimonio y afirmar que se vio afectado. Acorde con la Convención Interamericana sobre la Protección de Derechos Humanos de las Personas Mayores, estas tienen derecho a la seguridad y a una vida sin ningún tipo de violencia ni maltrato. El alcance que allí se da a la violencia tiene que ver con cualquier acción o conducta que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la persona mayor, tanto en el ámbito público como en el privado. Al respecto, la Corte Constitucional, en la sentencia C-395 del 2021, que revisó la constitucionalidad de la citada ley, destacó que no producía ningún tipo de discusión que el derecho a no ser sometido a tortura y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes se identificaba plenamente con los mandatos constitucionales, en particular al derecho a la integridad física y moral y al derecho a vivir sin humillaciones, consagrado en el artículo 12 de la Constitución. En suma, las acciones desplegadas por el acusado respondían a un sistemático proceder que apuntaba a asediar, incomodar e intimidar a su padre, quien, dada su disminución en la movilidad y edad, experimentó impacto directo en su diario desenvolvimiento. Adicionalmente, refleja un claro quebrantamiento del trato considerado y afable que debe mediar en las relaciones al interior de la familia, junto con el espacio libre de cualquier interferencia negativa en el bienestar y tranquilidad que han de proporcionarse a un adulto mayor. De otro lado, frente a la inconformidad relacionada con la aplicación de la causal específica de agravación punitiva prevista en el inciso segundo del artículo 229 del Código Penal, vigente para el momento de los hechos, sin la modificación de la Ley 1959 del 2019, el apelante no ajusta sus argumentos a la realidad procesal y desconoce el contenido de la causal mencionada. Recuérdese que la norma citada establece un aumento de la mitad a las 3/4 partes de la pena cuando la violencia intrafamiliar recaiga sobre ciertos sujetos determinados por el legislador, los cuales merecen una especial protección dadas las circunstancias en las que se suele cometer ese tipo penal. En concreto, esto es así cuando ocurre un perjuicio de una persona mayor de 60 años o quien padece una disminución física, entre otros. En el asunto particular, el fundamento fáctico de la causal de agravación no se deriva exclusivamente de la disminución física del señor Héctor.
la Fiscalía fijó como parte de las premisas fácticas del cargo que la víctima sufrió la amputación de una extremidad inferior y era mayor de 60 años. Cabe agregar, el texto vigente del inciso segundo del artículo 229 del Código Penal para la fecha de los hechos no hace alusión en estricto sentido a una situación de discapacidad, sino a una disminución física. En todo caso, es una cuestión tautológica, porque la discapacidad se define a partir de una deficiencia física, mental, intelectual o sensorial, de acuerdo al artículo segundo de la Ley 1618 del 2013. Lo relevante es que en esa oportunidad, tanto la limitación física como la edad de la víctima son condiciones biológicas objetivas acreditadas con las pruebas practicadas en el juicio oral y público, lo cual no es cuestionado por la defensa técnica. Precisamente, el ámbito de aplicación de la norma busca una especial protección a los sujetos que, como la aquí víctima, por sus condiciones, se encuentran en mayor grado de vulnerabilidad. De este modo, la causal de agravación punitiva tiene plena aplicación en el caso en concreto. Es por todo lo anterior que la sentencia recurrida declaró como hechos probados aquellos que, en efecto, se desprenden de la apreciación y valoración de los medios de pruebas practicados. Sumado a ello, el ejercicio de la subsunción en el tipo penal de violencia intrafamiliar agravada comporta corrección jurídica. De ahí que la Sala confirmará el fallo de segunda instancia. Y en mérito de lo expuesto, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia resuelve como primer punto confirmar la sentencia proferida el 18 de mayo del 2022 por la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Buga. Y como segundo punto, recordar que contra lo aquí resuelto no procede recurso alguno. Estimados escuchas, es aquí donde terminamos con la sentencia radicado 62-422, agradeciéndoles nuevamente su tiempo. Les esperamos en nuestro próximo episodio. Un abrazo.